¿Qué ha hecho el petróleo por nosotros como venezolanos? Bueno, ha hecho mucho. Nos ha ayudado a convertirnos a lo largo de 100 años en una sociedad con rasgos de modernidad, pero también nos ha colocado en el centro de la enfermedad holandesa y de la economía centrada en la renta petrolera, que es a su vez un escollo para el desarrollo de la nación venezolana. ¿Cómo vemos los venezolanos al petróleo? ¿Cómo es nuestra relación con el petróleo? Debería ser más intensa y de mayor conocimiento el petróleo. Tú le preguntas a un grupo de jóvenes cuánto es un barril petrolero y prácticamente nadie sabe. Entonces sería importante conocer el petróleo porque finalmente es la industria principal de Venezuela a lo largo de un siglo y más. De modo que la relación con el petróleo debería ser más fluida, de mayor conocimiento por parte de los venezolanos de lo que es la industria petrolera. El petróleo se ha convertido para nosotros en algo como una deuda que cualquier gobierno tiene con la sociedad. Sí, porque el epicentro de la vida política venezolana está vinculado con los precios del petróleo. Si los precios del petróleo están altos, se desarrolla una política. Si los precios están bajos, se desarrolla otra. Entonces, buena parte de la política venezolana depende de los precios del petróleo y tú lo puedes registrar a lo largo del libro. Es decir, hay una relación entre las políticas económicas y sociales y los precios del petróleo, obviamente, porque hay un Estado que está percibiendo una renta alta o una renta baja. Estamos en una encrucijada petrolera ahora, año Sí, 2016. sí, y muy acentuada por un avance tecnológico como es el fracking, que tiene unos 4, 5, 6 años en el mundo, que permite obtener petróleo de las formaciones de esquistos que antes no se podía hacer. Entonces la ecuación cambió. La ecuación fue siempre, hay un petróleo que se está acabando, hay poco petróleo, hay que aprovecharlo porque en el tiempo va a acabarse. Pero es que ahora se puede obtener petróleo de donde antes no se podía. Y las perspectivas de la utilización del petróleo han crecido a 200, 300 años. Es más, lo que va a ocurrir en las proyecciones, lo que dicen, es que el petróleo va a ser sustituido por otras fuentes de energía muy pronto, en los próximos 20, 30, 40, 50 años, y va a seguir habiendo petróleo allí. O sea, no se va a acabar, que era el gran coco de antes. ¿El fracking llegó para quedarse? El fracking llegó para quedarse incluso para mejorar su tecnología. Todavía tiene aspectos ecológicos que hay que resolver, tiene unos costos también altos, pero cada vez bajan más porque se desarrolla nueva tecnología. De modo que es un cambio en el mapa petrolero absoluto. Y la caída de los precios del petróleo está vinculado con que hay una oferta de petróleo suficiente, lo que impide que los precios crezcan demasiado, ¿no? Venezuela ha vivido con barriles petroleros bajos, 8, 10 dólares. Sí. ¿Debemos aprender nuevamente a vivir con un barril de petróleo a menos de 30 dólares? Yo creo que sí, y que eso es lo sano, además, porque en la medida en que el barril del petróleo se estabilice alrededor de ese precio, los venezolanos, la nación, me refiero a la gente, a los empresarios, a los trabajadores, van a tener una mayor participación en la generación de riqueza en la sociedad. Porque el gobierno de turno siempre tiene la tentación, cuando los precios están muy altos, de desarrollar una cantidad de tareas que no le corresponden propiamente al Estado, que pueden desarrollarlas las personas. Y eso es lo que yo creo que debe ocurrir con una estabilización de los precios del petróleo de alrededor de 40 dólares por barril. ¿Con qué se va a encontrar quien lea el libro? No Con, el libro que estamos tratando. con un panorama general, con una historia general del petróleo en Venezuela, desde aquella primera empresa petrólea del Táchira en 1878 hasta nuestros días. Una historia completa del petróleo en Venezuela, sus implicaciones políticas, económicas, jurídicas, una historia también de la relación del Estado con el petróleo cuando percibía la renta a través del impuesto sobre la renta y las regalías,
y después con la creación de PDVSA, cuando el Estado pasó a controlar completamente la industria petrolera. Va a encontrar además varios hitos que están establecidos a lo largo del libro, que son los que establecen los periodos del libro, ¿no? Que así lo he organizado para que se comprenda mejor, ¿no?